Hoy vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 3, versículo 3 al 15. Hoy quiero tratar el tema, os es necesario nacer de nuevo. Esas palabras están en este mismo párrafo que vamos a leer, palabras que las dijo el Señor Jesús. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3, versículo 3 al 15 vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras de la Santa Biblia, el Evangelio según Juan, capítulo 3. Nicodemo era miembro del Sanedrín y maestro de Israel. Era un hombre eminente en la sociedad de Israel. Ha observado detenidamente a Jesús y su ministerio y ha llegado a la conclusión de que es un maestro distinto a todos los maestros que habían habido en Israel. Nicodemo expresa con toda claridad que nadie podía hacer lo que hacía nuestro Señor Jesús si Dios no estaba con él. Con eso da testimonio Nicodemo, el erudito, el maestro, de que el Señor Jesús era singular. Nos preguntamos por qué vino de noche Nicodemo a escuchar a Jesús. Viene de noche para no ser interrumpido y escuchar al maestro de maestros lo que tenía que decirle. El encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesús produjo grandes resultados en la vida de aquel hombre. Nació de nuevo. ¿Por qué decimos esto? Bueno, lo decimos porque cuando nuestro Señor fue crucificado, Nicodemo estaba con Jesús cuando fue sepultado. No sabemos qué tema quería el Señor Jesús, este hombre sabio,
maestro de Israel. Realmente no sabemos cuál era el tema que él tenía en mente para conocerlo más a fondo, oyendo al Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús, que conoce los corazones de los hombres, fue al grano, fue al punto que necesitaba Nicodemo y todo hombre. Y le dijo con toda claridad lo que más necesita el ser humano. El ser humano no necesita solamente saber de las cosas de la fe o de la religión, sino que necesita saber una verdad eterna e infalible, y es que todo ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Realmente es difícil explicarlo, como dijo el sabio Salomón, que no se puede explicar el misterio como crecen los huesos en el vientre de la madre, o sea, del niño en el vientre de la madre. Las obras de Dios son misteriosas, pero son reales. ¿Qué es entonces eso del nuevo nacimiento? Al leer el Nuevo Testamento, por las explicaciones del mismo Señor Jesús, y también las explicaciones que dan los apóstoles, ampliando las enseñanzas de nuestro Señor, podemos decir que el nuevo nacimiento es una transformación en lo más íntimo del ser humano. Es un milagro que solo el Espíritu Santo puede hacer. Es un despertar interno o una liberación espiritual que cambia la forma de pensar de la persona que nace de nuevo. Es una obra misteriosa del Espíritu Santo en el espíritu humano que lo transforma sin nulificar sus facultades personales, pero que ilumina el espíritu del hombre, ilumina su interior, y ahora comprende de dónde viene y para qué está en esta vida. El apóstol Pablo lo llama una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Entonces, en resumen, el nuevo nacimiento es una obra que solo Dios puede hacer en el espíritu del ser humano. El profeta Ezequiel lo dice de manera clara cuando dice: yo quitaré el corazón de piedra de vosotros y pondré un espíritu, o decir, un corazón nuevo, es decir, un corazón sensible a la voz de Dios. Eso dice la palabra del Señor en Ezequiel 36. Otra pregunta que se viene a mi mente es: ¿por qué es necesario nacer de nuevo? Es necesario nacer de nuevo porque sin un nuevo nacimiento no se puede entender, no se puede percibir ni apreciar las cosas del reino de Dios. Pablo lo explica de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Es imposible para el ser humano apreciar o comprender las cosas del reino de Dios en su estado natural. El ser humano en su estado natural está muerto y está destituido del reino de Dios. Solo cuando nace de nuevo por la gracia de Dios
es que resucita espiritualmente y comprende, aprecia y percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Todo ser humano necesita nacer de lo alto, porque solo los que nacen de nuevo entrarán al reino de Dios. Así lo dice el mismo Señor Jesús. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tome nota, no puede entrar en el reino de Dios si no se ha nacido de nuevo. Juan 3, versículo 5. De modo que la religión por sí sola no sirve de nada. Puede ser muy sofisticada, muy caritativa y muy extendida por el mundo entero la religión, y puede tener toda la fama del mundo, pero ninguna religión es capaz de transformar el corazón humano. Solo la gracia de Dios, solo el Espíritu Santo, por el poder de su palabra regeneradora. Ninguna religión, repito, ninguna, puede hacer que el hombre entre al cielo. Es una mentira del diablo cuando le dice a las personas que todas las religiones conducen a Dios. No, mi amigo. La religión solo es un intento natural del ser humano en búsqueda de lo espiritual, de lo que él sabe que está por encima de él. Pero el nuevo nacimiento es distinto, es una obra divina llegando al corazón del hombre. Solo Dios puede hacer semejante milagro, como dijo el profeta Ezequiel: esparciré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quitaré el corazón de piedra de vosotros, y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vosotros, para que podáis guardar mi palabra o mis preceptos. Eso dice Ezequiel 36, 25 al 27. De manera que el ser humano necesita el nuevo nacimiento para poder percibir, comprender, apreciar, disfrutar, anhelar las cosas del Espíritu de Dios. Necesita nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo, nadie entrará al reino de Dios. Pero viene otra pregunta: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? Esta pregunta también la hizo Nicodemo, aquel hombre muy sabio, muy entendido en las cosas religiosas, en la ley, en los ritos de la ley, en todo lo demás de la fe hebrea. Pero él no sabía cómo era eso del nuevo nacimiento, aunque se hablaba, porque parte de los ritos religiosos de la fe de Israel hablaba del nuevo nacimiento. Por ejemplo, si un gentil optaba por seguir la fe judía, dejaba la idolatría, dejaba el paganismo y hasta se bautizaba y formaba parte del pueblo de Israel, y Israel lo reconocía como un nuevo nacimiento. Pero el Señor Jesús habla de una cosa más profunda, más amplia. Es una obra del Espíritu, no obra operada por un cambio humano, por un esfuerzo humano, sino una obra divina. Pero ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? Es lo que pregunta el sabio Nicodemo. El maestro le dio una respuesta muy clara. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está la respuesta. Nuestro Señor Jesús le responde a Nicodemo sin rodeos que lo que enseña la teoría de una religión no basta. Jesucristo le está diciendo en otras palabras a Nicodemo: nosotros decimos lo que sabemos, lo que son hechos, no teorías religiosas. No es una filosofía religiosa, son hechos reales. Te hablo de un nuevo nacimiento real. ¿Y cómo vas a obtener este nuevo nacimiento? Debes de mirar hacia el que será crucificado en la cruz del Calvario, es decir, él mismo. Por eso el Señor le dice al Nicodemo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. En otras palabras, para nacer de nuevo hay que creer en Jesús, que vino del cielo a salvar la humanidad muriendo clavado en una cruz. Nadie subió al cielo, dice el mismo Señor Jesús, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como que le estuviese diciendo: el que habla contigo es el Mesías. Está hablándole con claridad, que vino del cielo y al mismo tiempo está en el cielo. Le está diciendo el Señor, le habla de la historia de Israel. La serpiente de metal que fue levantada en el desierto simbolizaba al Mesías, que sería levantado en una cruz para salvar a todo aquel que en él cree. Oiga las palabras que le dice el Señor al maestro de Israel, a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para ser salvo, en otras palabras, hay que mirar a Jesús, que fue clavado en la cruz para salvarnos. Todos los seres humanos hemos sido mordidos por la serpiente del pecado, y como consecuencia del pecado hemos muerto delante de Dios. Pero si miramos con fe a Jesús, que fue crucificado por nosotros en la cruz, somos perdonados y resucitados. Así como el pueblo de Israel, que había pecado contra Dios, y habían venido serpientes en el desierto, y todas las personas que eran mordidas morían. Ellos se arrepintieron, clamaron a Dios, y Dios le dijo a Moisés que hiciese una serpiente de metal y la pusiese en una parte alta, en un árbol, una parte bastante alta, y todo aquel, dijo el Señor, que sea mordido por la serpiente y mire a la serpiente de metal, será curado. El poder no estaba en el metal o en aquella serpiente, solamente era un símbolo que le estaba diciendo a Israel que tenían que creer en el Mesías, Salvador del mundo, que él había prometido y que un día vendría. Y todo aquel que levantara su cara para ver hacia arriba indicaba que creía en el pacto de Dios, en el nuevo pacto que decía que nunca se va a acordar de los pecados de aquellos que creen en Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el alma
humana. Mira a Jesús en la cruz. La luz de Jesús penetra en lo más íntimo de nuestro ser y nos ilumina, nos libera y nos da vida eterna. Para concluir, mis amigos y hermanos, según la Biblia, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, no hay otra opción para la salvación del ser humano. La religión puede ayudar a calmar el dolor de la pena o culpa del alma, o hasta puede darle cierto prestigio por ser religioso socialmente, pero no puede sanar su alma. Es esencial el nuevo nacimiento para poder ver y entrar al reino de los cielos. Dios ya lo hizo todo por ti, mi amigo que me escuchas. Ahora tú decides cómo responder al amor de Dios. La respuesta que tú des al amor de Dios, manifestado en Cristo, depende el destino eterno de tu alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Amigo, Jesús ya pagó tu deuda. Si tú sigues con la carga de tu culpa en tu alma, es porque quieres. No endurezcas más tu corazón.